¿Cómo estás, Nati? Hola Sergio, el Señor te bendiga bien, bien, Bienvenida. bien, una bendición. Buenas tardes a todos. Gracias Sergio. No, Buenas gracias a tardes vos, a Nati. todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar allí. Bienvenidos a todos los que Amén. se acercaron a este espacio de Casa Bienvenidos. Bíblica Jóvenes. Este encuentro que hacemos los días sábados a las 7 de la tarde. Así que te doy la bienvenida. Espero que pasemos un momento grato entre amigos, porque de eso se trata, de compartir un momento entre amigos. Hoy estábamos escuchando de entrada una canción de un cantante de trap, se llama Daffy, una canción un poquito viejita, ¿no? Porque es del 2019, se llama ¿Por qué? Pero me gustó mucho la letra, porque bueno, la pregunta de Daffy en esta canción, en su canción fue ¿por qué el Señor lo amó tanto? ¿Por qué el Señor nos ama tanto, no? Cuando le Sí, damos cuando le damos tantas razones para no hacerlo, sí, pero Dios nos ama tanto, ¿no? sí, Sergio, sí. Sí, Qué ¿no? bárbaro. Yo creo que la pregunta de muchos, ¿por qué tanto amor, no? Pero la verdad que sin merecerlo. Y vos sabés que generalmente, me parece, saludamos ahí a los que se conectan, a Paula, a Jere, a Caro, que debe ser Dulce, a los chicos de Salta, que están saludando también. El Señor los Eh, bendiga, Salta, También está Pauli, Lucre. de San Luis también, Dulce. Señor los bendiga, Lucre. Esteban, ¿cómo te va, Estevita? Así que, y decía, Señor ¿no? los Generalmente bendiga. nosotros preguntamos, cuando decimos por qué, ocurre que estamos preguntando porque algo malo pasó. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué, no sé, reprobé el examen? ¿O por qué me fue mal en, no sé, en este proyecto, en esta empresa que arranqué, ¿no es cierto? En este proyecto, vamos a decirlo así. Este, y a veces nos olvidamos. Ah, es Luz la que está conectada con el celu de Sí. Pauli, de Paulita. Luz, Qué Dios te bueno, Luz, bendiga, verte por Luz. ahí. Sí, Luz que ya está a un paso, Luz, está a un paso ya de ya oficialmente, digámoslo así, formar parte del grupo de jóvenes, ya está ahí, está, bueno, igual está entre los jóvenes, está ahí entre los chicos, las chicas, tal cual, sí. participando activamente, pero bueno, ahora, digamos, dentro de poco tiempo ya le daremos la bienvenida oficial, ¿no es cierto? Va. Sí, 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 cómo no. Este, Decía, preguntamos tantas veces por qué esto, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué me pasa lo otro, pero nos olvidamos de preguntar esto, ¿no? ¿Por qué me ama tanto Dios? ¿Por qué me ama tanto? Cuando le doy tantas razones para no hacerlo. O Sí, sea, sí. le doy muchas razones para no hacerlo y sin embargo el Señor nos ama tanto. Tremendo. Bienvenida, Piedra Casta, ¿cómo estás? Hola, Seba, ahí están Márquez, también los saludamos. Sí, Dios te bendiga. Delia, Señor los A ver, bendiga. vamos a meternos ya en el tema, ¿no? En el Bueno, tema de dale. hoy. Hoy tenemos un tema, una charla que se llama Hipocriptonita, un poder arrasador. Bueno, este era el título propuesto, ¿no? Este es el título que propuse, ¿no? Para esta charla. Hipocriptonita, el poder arrasador. A ver, voy a hacer una pregunta a todos. A vos también, Nati, obviamente, que Vamos, estás acá. vale. Pero hago una Vamos. pregunta así a los que están acá conectados, ¿no? ¿Conocen a Superman? ¿Sí? Vos, Nati, conocés a Sí, Superman. sí, sí, lo Ah, conozco a Superman, lo conozco, lo sa- conocí. sabés digamos, del personaje de Superman. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. ¿Qué saben de Superman? Les tiro así algunas preguntas. ¿Qué saben de Superman? Por ejemplo, Tal cual. ¿de dónde viene Superman? ¿De dónde saben de dónde viene? Superman no era de la Tierra. Superman venía de otro planeta. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el planeta de donde venía Superman? Sus orígenes, Sus los orígenes. orígenes de Superman. A ver, Superman es un personaje ficticio, ¿sí? Ujú. Superman fue creado en el año 1938 por dos muchachos que digamos, hicieron un cómic, una historieta,
con el personaje de Superman. Ahí dice Iván, ¿Krypton? Dice, sí, Krypton. efectivamente, Krypton. Ahí Jere dice seguro, Krypton. Uno pone un Krypton, signo y otro dice Krypton. Uno está ahí con medio dudando y el otro dice Krypton. Ya no pone ese signo de pregunta. Ya exacto. está seguro, ahí está seguro. Bien, Jere. bien, bien, muy bien, excelente. Él venía de Krypton, según este cómics. Superman fue un personaje, o es un personaje de historieta, digamos así, que trascendió. Pasó, pasó de, no, Cybertron creo que eran los Transformers, ¿eh? Acá dice Iván Cybertron, pero esas veces son los Transformers. Ah, no, yo Este, no, no sé. Superman Sí. venía de Krypton, el planeta Krypton, ¿no? Un planeta que fue destruido por una radioactividad y entonces lo envían a los padres, lo envían a Superman en una cápsula, en una pequeña nave, y llega a la Tierra. Ya sabe, Iván dice que sí, que ya sabe que es Cybertron es de los Transformers. Pero bueno, y Superman pasó nació en una historieta, luego fue un programa de radio, una serie de radio cuando no había televisión. Había una serie que se daba por radio donde se contaban las aventuras de Superman. Luego con la televisión empezaron a aparecer las primeras series de Superman. Luego digamos, cuando se popularizó tanto, Superman pasó a estar, digamos, a formar parte de los personajes del cine. Se hicieron muchas producciones de cine con el personaje de Superman. Y hoy Superman forma parte también de las plataformas, ¿no? Las plataformas de contenido que sea las más conocidas, Netflix y muchas otras, donde se pueden ver series, películas de Superman, se pueden ver las antiguas y las nuevas, ¿no? Las nuevas películas de Superman, el hombre de acero, ¿no? También es otra forma en que le llaman, el hombre de acero. Superman es, o sea, man significa hombre, no en inglés, es superhombre, es el superhombre, ¿no? Sí, sí. Y vos sabés que nació en el 38, y nació en el 38, en 1938, y como una respuesta a lo que estaba pasando en Europa, ¿sí? Ah, En mira. Europa estaba comenzando digamos, a aparecer, digamos, lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y uno de Wow. los motivos por los cuales aparece Superman es porque los judíos estaban siendo ya perseguidos por los alemanes. Y Superman fue Sí. creado por dos personas judías, ¿sí? Dos personas judías. El nombre de Superman, les cuento esto, ¿no? Por ahí, si alguno capaz que lo sabe o lo está googleando, el nombre de Superman en su planeta, según esta historieta, era Kal-El, Kal-El. Y Kal-El es un nombre hebreo que significa la voz de Dios o el representante de Dios. Mm. De alguna forma, vos sabés que de alguna forma, cuando estos, no es que se les ocurrió una noche así de copas crear este personaje Superman, sino que tiene un trasfondo, ¿no? Sí. Es la historia mesiánica del superhombre, ¿no? Este Superman, la voz de Dios. Fíjate que tiene relación con lo que los judíos, digamos, contaban de Moisés. Así como Moisés fue, digamos, enviado en una canasta por el río Nilo, también Kal-El o Superman viene en una pequeña nave a la tierra. Y como Jesús, como el Mesías, digamos el pueblo judío estaba esperando, sigue esperando, es criado por una familia que no es la suya, porque Superman llega a una familia que no es la suya, lo cría un padre que le enseña buenos valores y una mamá que le enseña buenos valores, pero en realidad es adoptado por estas personas. Él tiene otra naturaleza, viene de otro lado, ¿no? Tal como esperaban los judíos del Mesías, ¿no? Tal como Jesús, la historia de Sí, Jesús. Tiene un sí. trasfondo mesiánico la historia de Superman. Pero Superman tenía un punto débil. Este Superman, ¿no? Tenía un punto débil que, digamos, era que cuando pasaba esto, Superman
se quedaba sin fuerzas. Le agarraban náuseas, le agarraban vómitos, se hacía vulnerable, perdía sus superpoderes, dejaba de volar, dejaba de ser tan fuerte como el acero, y se volvía vulnerable como cualquier ser humano, ¿sí? Y este punto débil que tenía Superman era la kriptonita, ¿sí? Él venía del planeta Krypton, pero cuando el planeta de Superman, Krypton, explotó, parte de esas piedras del planeta, partes del planeta se pulverizó, cayeron a la Tierra, a nuestro planeta. Y, según la historieta, ¿no? Según esta historia, este cómic de Superman. Y esa kriptonita, que es parte de su planeta donde él vivía, resulta que ahora estaba contaminada por la radiación. Entonces, saludamos ahí a que se conectó Fabi, también Aarón. Bienvenidos. Esa kriptonita que estaba contaminada, era kriptonita verde, estaba contaminada con radiación. Cuando Superman se acercaba a esa kriptonita, se desmayaba, se descomponía, perdía sus superpoderes, y cualquier enemigo podía atraparlo, cualquier persona podía atraparlo. La charla de hoy se llama Hipokriptonita, un poder arrasador, ¿sí? Y está basado en un texto, esta charla, ¿no? Está basada en un versículo que una vez leí en la Biblia, que está en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 13, cuenta una historia, ¿no? Una historia donde Pedro es, digamos, reclamado, o sea, es amonestado, es retado por Pablo. Pablo reta a Pedro por tener una actitud poco reprochable, bastante reprochable, ¿no? Estamos hablando de Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Y Pedro tenía este problema, ¿no? Pedro, cuando estaba con los cristianos que eran gentiles, que no eran judíos, en aquella época, cabe señalar que había cristianos que eran gentiles y cristianos que eran judíos. Sí. Bueno, cuando Pedro estaba con los cristianos gentiles, comía con ellos, se juntaba con ellos, no sé, jugaba a la pelota con ellos, compartía momentos con ellos, ¿no? Eran amigos, eran súper amigos, ¿sí? Como los súper amigos. Eran súper amigos cuando estaba con los gentiles. Pero en una oportunidad, a esa ciudad donde estaba Pedro con los gentiles, llegaron los cristianos judíos, ¿sí? Pedro era judío. Y entonces Pedro, en esa oportunidad, cambió de actitud, cambió su conducta. O sea, aparecieron los cristianos judíos y Pedro, ¿qué hizo? Se apartó de los gentiles, ¿no? Se apartó, los dejó de lado. Y no es que Pedro decía, no sé, me olvidé de saludar, no. Él, por ejemplo, iba con sus amigotes cristianos judíos y se cruzaba con uno de sus amigos, tal vez haya comido el día anterior en su casa, o haya, no sé, se hayan juntado a charlar o a jugar, lo que fuera, pero como Pedro iba con sus amigotes cristianos judíos, entonces Pedro hacía como que no lo veía. ¿Alguna vez hicieron, Nati, como que no te veían? Sí. ¿Te pegaron al esquive? Sí. No te conozco. No sé quién sos, ¿viste? Claro. Y te voy a preguntar algo más. ¿Alguna vez le hiciste a alguien eso? También. ¿Viste? También yo lo he hecho, ¿eh? Sí, Ojo, ¿eh? Sí. También yo lo he hecho de por ahí esquivar a alguno, por lo que fuera, ¿no? Hasta hace un rato o hasta hace unos días estaba compartiendo con él un momento así, de charla o de comida o de juego, lo que fuera, o de estudio, y como ahora estoy con mis amigotes, como que hago que no lo veo, porque es como que si lo saludo, quedo mal, ¿sí? Entonces, bueno, a Pedro le pasó esto. Pedro tenía un punto débil
Pedro tenía este punto débil que era su hipocresía. Su hipocresía que se expresaba en forma de simulación. Él simulaba que no estaba conociendo a los cristianos gentiles cuando Pedro estaba con los cristianos judíos, ¿sí? Entonces él simulaba no conocerlos, ¿no? Y Pablo, el otro apóstol, Pablo, le reclama esto a Pedro, ¿no? Le dice, ¿por qué tiene esta actitud? ¿Por qué tiene esta actitud de desprecio y también de simulación, ¿no es cierto?, en cierta forma de hipocresía, y, digamos, hacía esto de hacer que no los conocía. O sea, Pedro era de alguna forma, yo puedo imaginarme, ¿no? Pedro para algunos, por lo menos para mí lo es, Pedro era como un superhéroe, el super Pedro, o el superapóstol, ¿no? Todos los apóstoles tenían su característica. Pedro, una persona que para mí es admirable, ¿no? La vida de Pedro, pero digamos era como ese superhéroe de la antigüedad, ¿no? Llegaba Pedro y ahí había como una revolución. Y Pedro tenía este punto débil, así como Superman tenía el punto débil que era la kriptonita, Pedro tenía este punto débil, ¿no? A la que yo llamo, le puse por nombre, la hipocriptonita, ¿sí? Es un juego de palabras, en realidad. No existe esa palabra, creo que no existe. Es un juego de palabras que es hipocriptonita, que es mitad hipocresía y mitad kriptonita. Porque tal como la kriptonita debilitaba a Superman y lo hacía vulnerable, la hipocresía también en la vida de las personas, no solamente del cristiano, en la vida de todas las personas y fundamentalmente de los cristianos, la hipocresía es ese punto débil que también nos hace vulnerables a un montón de cosas. Nos debilita, nos quita superpoderes, no es que los tengamos nosotros, pero digamos, perdemos un montón de cosas cuando esta actitud, ¿no? Pedro, cuando esta actitud, digamos, comenzamos a tener esta actitud y nos gana esta actitud de hipocresía, ¿no? Algo que, ojo, que Jesús les había advertido a los discípulos, y Pedro lo había escuchado. Pedro lo había escuchado, ¿no? Allá por Lucas 12, capítulo 12, versículo 1, Jesús le había dicho a Pedro y a todos los discípulos y a los apóstoles, le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? O sea, ya de aquel momento Jesús les había dicho, hace unos años atrás, les había dicho, tengan cuidado de esto, ¿no? Y quedó registrado en la Biblia. Y si quedó registrado en la Biblia, si quedó escrito en la Biblia, es porque nosotros hoy, tal como Pedro, tal como los demás apóstoles y discípulos, tenemos que tener cuidado con esto que es el punto débil, ¿no? Esta hipocriptonita, esta hipocriptonita que nos debilita, que nos hace vulnerables y que hace que dejemos de ser lo que somos, ¿no? Porque, a ver, ¿vos sabés qué significa hipocresía? Fingimiento. Viene, en realidad, la definición, bueno, pero podríamos decir que es fingir algo que uno no es. Exacto. Y tiene que ver con la mentira, con mostrar algo que no es. Exacto, exacto. Tiene que ver mucho con la mentira, ¿sí? Es eh, aparentar, tal como decías vos, ¿no? Es fingir, es aparentar, es mentir, tal vez no, y también con palabras, pero a veces no con palabras solamente, sino con conducta, con hechos, ¿sí? Con conductas, mostrar lo que uno no es. De hecho, bueno, la palabra hipócrita, ¿sí? De donde viene hipocresía, la palabra hipócrita era una palabra que se usaba en la antigüedad, en la antigua Grecia, se usaba para denominar a los actores, ¿sí? Esta palabra hipócrita estaba formada por dos palabras. La primera que era hipo, que significaba responder, hablar o responder, y criti, o digamos crecía, sería en nuestro español, crecía, hipo, crecía, la otra mitad de la palabra significaba máscara.
era responder desde la máscara, responder desde una apariencia, ¿sí? Esto significaba hipocresía. Los actores eran llamados los hipócritas. En aquella época un actor era llamado hipócrita. Hoy si te dicen sos un hipócrita te ofendés. Claro. Pero en aquel momento un actor que se dedicaba a actuar era un hipócrita. Arrancaba, digamos, o venía por ese lado el tema de la máscara, ¿no? Por eso estas máscaras, esto dicho sea de paso, ¿no? En contra, o sea, contrario a la hipocresía, está la sinceridad. Sí. ¿Sí? Y vos sabés que hipocresía y sinceridad son dos palabras que están, digamos, relacionadas, ¿no? Una es contraria a la otra. Por un lado, hipocresía, hablar desde la máscara, o sea, aparentar, fingir, y por otro lado, sinceridad. ¿Sabés por qué sinceridad es contrario a hipocresía? Porque cuando el actor dejaba de actuar, en la antigua Grecia, se sacaba esa máscara. Y esa máscara, ¿sabés de qué era? De cera. Entonces, sincero, era una persona sincera, era una persona sin esa máscara de cera. Ahora era él. Ahora era él. ¿Sí? Cuando se sacaba la máscara de esa persona, ahora era esa persona. ¿Sí? O sea que tenía este problema, este problemita, este problemón tenía Pedrito, que por un lado se mostraba de una manera, por otro lado se mostraba de otra manera. Y sabes que yo me pregunto, qué pesado, digo yo, ¿no? Qué pesado es esta actuación, ¿no? Porque uno tiene que estar actuando todo el tiempo, ¿sí? Uno tiene que estar actuando todo el tiempo tiene que estar simulando algo que no es. Uno todo el tiempo tiene que estar aparentando algo que no es. Y llega un punto donde uno se puede llegar a confundir. A ver, yo me imagino al pobre de Pedro como en un momento de su vida cuestionándose o replanteándose, ¿no? De repente, no sé, me lo imagino de noche en la cama solo pensando, él sabía que estaba actuando mal. Pedro sabía que estaba actuando mal. No era que se equivocó, que no se dio cuenta, no, él sabía. Cada vez que se encontraba con un cristiano gentil en la calle y le daba vuelta la cara y hacía como que no lo veía, él sabía que estaba haciendo mal. En algún momento, los cristianos judíos que estaban de visita iban a volver a su ciudad. Y Pedro iba a quedar solo de vuelta con los gentiles. Y ahora, ¿qué le voy a decir a estos muchachos? ¿Qué les digo, no? Y entonces yo creo que Pedro se ponía en esta situación como complicada, ¿no? Porque yo creo que en su interior, en su corazón o en su mente, él podía pensar, estoy siendo hipócrita, pero ¿con quién estoy siendo hipócrita? ¿Estoy actuando cuando estoy con los judíos y me hago como que soy judío y que todo está bien? ¿O estoy actuando cuando estoy con los gentiles y hago que soy como los gentiles y todo está bien? ¿O estoy actuando con los dos? Y en los dos lugares estoy actuando, tanto en uno como en otro. ¿Sí? Vos sabés que la hipocresía, esta actuación, esta simulación, tenía dudas de ponerle a esta charla hipocriptonita o los simuladores. Pero, pero salió por el lado de hipocriptonita porque, bueno, porque estaba el personaje de Superman. Y Pedro, digo, estaba en esa situación, ¿no? De no saber con quién estoy siendo yo realmente sincero. Cuando estoy con los gentiles o cuando estoy con los judíos. ¿Sí? O con ninguno de los dos soy sincero. Y ese es un dilema, ¿no? Que hay en la persona o que ocurre en nosotros cuando somos arrastrados por este poder arrasador precisamente que se llama hipocresía, ¿no? La hipocresía era un mal que afectaba a los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Sí? Muchas veces, en muchas oportunidades, Jesús le había reclamado también a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, los había tratado de hipócritas. De hecho, también en su momento Juan el Bautista también los había tratado de hipócritas, ¿no? De fingir, de actuar, de demostrar ante
alguien o ante algunas personas lo que no eran, ¿sí? Y la otra vez estaba escuchando a un pastor que estaba predicando y sabés que me conmovió esto, ¿no? Porque cuando me puse a pensar dije, puede ser que tenga razón, ¿eh? Él dijo que hoy por hoy el lugar donde más se aparenta es en las iglesias. Y eso es tremendo. O sea, no estoy diciendo, perdón, por los que están acá conectados, todos, ¿no? No quiero decir que sea el caso, ¿sí? Claro. Ujú. Pero, a ver, yo digo, cuando vamos a una cancha de fútbol, nadie aparenta. O sea, No. un hincha que va a la cancha de fútbol no aparenta, ¿viste? Grita, salta, Sí. dice de todo, dice al árbitro, a los jugadores contrarios, a sus propios jugadores, si es que no hacen un gol o van perdiendo, dice de todo. Pero fíjate que en la cancha la persona no simula, no aparenta. De hecho, hasta se muestra cómo es, hasta muestra rasgos de lo que es. Pero si esa persona va a una fiesta, a una reunión social, a un, no sé, a un cumpleaños, a una reunión de trabajo, a la iglesia, probablemente se vea tentado a mostrar algo que no es, a aparentar o a simular, ¿no? Cierta conducta. Quiero aclarar esto también, ¿no? Hay situaciones en las que uno tiene que tener cuidado en cómo se conduce, cómo habla, cómo se viste, ¿sí? O sea, no confundamos la hipocresía con la adaptación a un lugar o a una situación, ¿sí? A ver, si, no sé, cómo andás habitualmente en tu casa, o sea, me refiero a la ropa, si andás todo el día bien arreglada como los domingos, o estás más de entre casa, de yoguineta, no sé. Entre casas, entre casas. Claro. Ahora, imagínate que vos tuvieras que ir a buscar trabajo. Claro, te pones ¿Cómo otro irías? atuendo. Claro, con otra más presentable. Tendría que ir Exacto, presentable. exacto. Sí. Esa persona, en este caso vos, que vas a buscar trabajo y que te acomodaste, te vestís, te maquillás, te peinás, bueno, te pones la mejor ropa como para decir, bueno, voy a buscar trabajo y quiero causar una buena impresión, esa actitud no podríamos calificarla de hipocresía, ¿no? Porque es adaptarse a un lugar y a una situación, ¿sí? O sea, yo puse el ejemplo del jugador o del hincha de fútbol en la cancha que grita, que dice de todo. Obviamente, si esa persona está en su casa, con sus hijos, con su esposa, no va a decir las barbaridades, espero yo, ¿no? Que no diga las barbaridades que dice en la cancha de fútbol. O grita así, o salta, o golpea las cosas. Se adapta a la situación y a las personas con las que están. No me refiero a eso cuando hablo de hipocresía. Obviamente que si yo voy a un teatro, si voy a un museo, si voy a la iglesia, a mi congregación, voy a comportarme de acuerdo al lugar donde voy. Es lógico. Estamos hablando de otra cosa. Hipocresía es otra cosa. No estamos hablando de esto. Hipocresía es otra cosa. Es eh, tiene esto de mentira, justamente lo que decías vos al principio, ¿no? Tiene esto de mentir, de aparentar, pero engañar a las personas, engañarlas, ¿sí? Engañarlas diciéndoles o haciéndoles ver que uno es de una manera, cuando Claro. no lo es. Y te hago una pregunta, a ver, ¿por qué causas pensás, por qué causas una persona se vería obligada a actuar, a simular? ¿Por qué cosas pensás? También los que están conectados pueden contestar. Yo lo que creo que es, es que es
la mayoría de las veces es para agradar al otro, Para es decir, agradar. para agradar a la persona, en este caso Pedro, siguiendo el ejemplo de lo que vos decías de Pedro, quería agradar, es decir, el tema de agradar al otro, de ser aceptado, aceptame en tu grupo, yo soy como vos, así que hablo como vos, así que aceptame. Y una de las cosas es para agradar al otro, ¿no? Totalmente, ¿eh? Es una de las causas, es uno de los motivos. A veces el actuar, el simular o usar hipocresía puede ser para esto. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cuál era la serie, creo que era Patito Feo. No sé si viste vos Patito Feo, escuchaste. En Patito Feo se popularizaron dos grupos de chicos y chicas, ¿no? De chicas en realidad. Las divinas y las populares, ¿sí? Patito Feo estaba en las populares y las otras chicas, su archienemiga, estaba dentro de las divinas, ¿sí? Entonces las divinas eran como las más chetas, las más, ahí, no sé, arregladitas, más finas, y las populares eran un poco más de barrio, ¿sí? Eran más de Rioba, ¿sí? Más del barrio. Sí. Y vos sabés que en aquel lugar, en aquel momento, Pedro tenía esta circunstancia también. ¿Estoy entre los divinos o los populares? ¿Sí? Claro. Por ahí quiero que los divinos me acepten, entonces quiero quedar bien, como dice acá Jere, para quedar bien con alguien, claro, para quedar bien con alguien, ¿no? Mantener esa imagen, ¿no? Dice acá Jere, para quedar bien con alguien, ¿no? Qué pesada, qué mochila tan pesada es esta, ¿no? Porque, no sé, si alguien quiere quedar bien, la otra vez hablaba con un muchacho, ¿no? Con un muchacho que me decía que él, en las redes publicaba fotos, digamos, bien vestido, en lugares lindos, con un buen fondo, con, no sé, algún trago en la mano, ¿no es cierto? Tal vez en algún boliche o lugar así, ¿no es cierto? Como un lugar caro, digamos, ¿no? Dice, porque quiero conseguir novia, me decía, ¿no? Quiero conseguir novia, entonces publico fotos en esos lugares. Entonces yo le decía, bueno, el día que consigas novia, vas a tener que trabajar mucho, pero mucho, para mantener ese tren de vida, que vos lo haces en el momento de la foto, pero no vivís todo el tiempo ahí. O sea, nunca pierdas el trago de la mano, porque esa persona, esa chica, se va a enamorar de esa foto, Claro. de esa imagen, ¿sí? De esa apariencia, no de lo que sos vos, ¿no? Tal vez cuando te conozca sí se va a enamorar de lo que sos y no de lo que mostrás, ¿no? Pero, bueno, la idea era esto, ¿no? Digamos, como decía Jere, ¿no? A veces uno intenta eh, aparentar, o como decías vos, ¿no? Uno intenta aparentar porque quiere caber dentro de ese grupo. Quiere estar dentro de ese grupo. Pedro quería estar dentro del grupo de los divinos, ¿sí? No quería que lo confundan con los populares, o sea, como Patito Feo, no sé. Él quería estar dentro del grupo de los que eran más prestigiosos, ¿sí? Los judíos, cristianos judíos eran como más prestigiosos, entonces él quería estar dentro de ese grupo. Y es como que estar dentro de los gentiles o relacionarse con los gentiles era como que les restaba puntos, les sacaba votos, eran piantavotos, los gentiles eran como medio piantavotos, ¿viste? Como que le sacaban puntos o votos al momento de estar, de juntarse con ellos, ¿no? A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Nos pasa a nosotros de que, uy, si me ven con si me ven con aquel, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pasa mucho, no solo en la juventud, Nati, ¿eh? Pasa con personas grandes, Sí, con sí, personas sí. mayores, ¿no? Yo creo Como que que, baja, también baja tu estatus social, es decir, yo me uno, si me junto con este, va a decir, bueno, este tiene un nivel bajo, entonces es como que también el tema del nivel social,
unirme a ellos, es como que, bueno, vos te unís a ellos a nivel social bajo, es como que, bueno, vos sos como ellos, entonces no te asocies a ellos porque te bajás. Claro. Lo mismo que vos siempre subas, que estés allá. Mirá, voy a leer lo que dice justamente Gálatas, Gálatas 2:13, lo voy a Sí, leer. Ya viene hablando el texto, viene hablando de que Pablo lo había retado a Pedro por haber simulado, ¿no? Y dice el Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, no era solamente Pedro. claro, sí, Había sí. un esquema armado ahí, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Había un esquema armado ahí de simulación, de hipocresía. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate, por eso le puse esta charla, ¿no? Hipocriptonita, un poder arrasador, porque la hipocresía arrastraba, la hipocresía es como una luz, ¿sí? Como una avalancha, que cuando se desprende de una montaña esa masa de tierra o de piedras, de nieve o de barro, cuando se desprende y empieza a caer por el costado de la montaña, por la ladera, arrastra a todo lo que encuentra a su paso, se lo lleva, se lo lleva. De esa manera, la hipocresía es un poder arrasador, arrastrado a Bernabé, ¿sí? Un muchacho que tenía valores, tiene, o sea, tenía en su momento, digo porque ya no está entre nosotros, ¿no? Pero tenía valores cristianos y sin embargo la hipocresía fue tan fuerte, este acto o este esquema de simulación, de apariencia, fue tan grande que arrastró a Bernabé, lo llevó a Bernabé, ¿sí? O sea, como que lo echamos a perder a Bernabé, ¿sí? Por esto de la hipocresía. Decía recién que el texto de Gálatas decía que había un esquema armado alrededor de la hipocresía, había una estructura hipócrita, ¿sí? La hipocresía tiene un efecto entre las personas que se relacionan en base a la hipocresía, tiene un efecto que es asombroso para mí. ¿Por qué? Porque la hipocresía es como que genera acuerdos que no están hablados, Claro, tal cual, pero que tal están cual. aceptados por todos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Ahora lo voy a explicar, ¿no? Sí, Son acuerdos, ¿no? Donde no nos ponemos de no lo hablamos en sí, no lo hablamos, no es que yo digo, bueno, yo voy a aparentar esto, mira Nati, yo voy a aparentar esto y vos me vas a seguir la corriente. Dice Dulce, como hay en la sociedad, claro, claro que sí. La hipocresía, sí. Dulce, se metió en la sociedad, en las personas y en todos los lugares, ¿sí? Hasta en la vida de muchos cristianos también. Le pasó a Pedro, ¿sí? Que era un superman. Imagínate los que somos man sin ser super. O sea, estamos también en esta situación. Los estereotipos, dice Dulce, exactamente. Hay estereotipos. El por qué queremos, es justamente lo que decía Nati, ¿no? ¿Por qué queremos aparentar esto? Porque seguramente queremos formar parte de este grupo. No queremos ser, no sé, Excluidos, menospreciados. claro, o ¿Cómo? excluidos, Es excluidos. Bueno, excluidos. por no usar esta marca de ropa, por ejemplo, ¿no? Sí, Hay veces también el tema de las marcas. No sé, antes cuando era más joven yo era el tema de la ropa, todo, bueno, ahora también, pero el tema de marcas. Entonces todavía la elite, las chicas que todo marca. Entonces vos para entrar a ese grupo tenías que tenías que tener ropa de marca, entonces uno quizás no tenía, pero se esforzaba el último peso y para entrar, porque si no eran impenetrables, si no eras automáticamente rechazado, o tenías que comportarte como se comportaban ellas, o ellos, o el grupo, ¿no? Y voy ahí, esto es lo que no sé, dice Dulce, ¿no? Dice, y vivimos alimentando esto con la hipocresía, exacto. ¿Por sí. qué tiene tanto éxito la ropa trucha, las marcas truchas? Porque si yo me compro una campera Nike, que vale no sé cuánto, una campera Nike, ¿cuánto sale? ¿20.000 pesos? No sé lo que sale, pero ponele 20.000 pesos.
puedo comprar una campera con el mismo dibujito de Nike, el mismo logo, Ah, claro, en, no sé, en una feria que sale 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, pero tengo el loguito de Nike y entonces puedo juntarme con los que usan Nike, que fíjate lo que ocurre en estos casos, ¿no? Se ve mucho en la sociedad, se ve mucho también en la juventud, se ve mucho en la gente grande. Esto de este, ¿cómo te puedo decir? Como te decía recién, de este acuerdo sin palabras, pero que todos sí, aceptamos. Yo sé que estoy diciendo con una campera Nike trucha. Y veo que la persona que está ahí en ese grupo también tiene una campera Nike y nos sentimos bien. Pero la de él yo sé que también es trucha. Y él sabe que la mía es trucha. Pero no decimos nada. Fingimos en que yo me creo, yo finjo en que me creí que su campera es verdadera, es auténtica, y él finge en que mi campera es verdadera. Hay un acuerdo que nadie habló, pero que está en el aire, y todos hemos aceptado, ¿sí? O sea que a Pedro le pasaba esto, ¿no? Pedro estaba en un ambiente de hipocresía donde era como, no, esto no se dijo nunca, ya, esto no lo hablaron entre ellos, pero era como si lo hubiesen hablado, ¿sí? Era como que Pedro decía, yo no soy así, estoy actuando como que soy así, y ustedes saben que estoy actuando, pero por favor, no me manden al frente, no me manden al frente con que estoy fingiendo, porque yo sé que ustedes también están fingiendo ser algo que no son. Entonces, yo no los voy a mandar al frente. Y mantenemos la tranquilidad de este grupo, de esta sociedad, como dice Dulce. Mantenemos la tranquilidad. Vivimos en un ambiente de mentira. Vivimos en un ambiente de mentira, en un ambiente de falsedad, donde todos sabemos que estamos aparentando, y yo sé que el que está enfrente mío también está aparentando. Pero tenemos un acuerdo de respeto, podemos decirlo así, de respeto mutuo, donde no nos mandamos al frente. Yo hago como que me creo su mentira y la otra persona hace como que se cree mi mentira. Y vivimos tranquilos todos. Pero no deja de ser una sociedad de mentiras, sí, ¿sí? Una sociedad de hipocresía. Jesús dijo que teníamos que cuidarnos de este mal que es la hipocresía. Tenemos que cuidarnos de este mal. El tema es que Jesús, fíjate una cosa, ¿no? Jesús dijo, guardaos o cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas capítulo 12, versículo 1. Pero no dijo cómo hacerlo. tal cual. Él nos dijo, cuídense de esto, pero no me dijo cómo. O sí. Tal vez sí Jesús me haya dicho anteriormente, en todas sus predicaciones, en todo su discurso, en su manera de vivir, cómo es vivir una vida sincera, cómo es vivir una vida genuina y no de apariencias, no de hipocresía. Fíjate una cosa, ¿no? A veces alguna persona va al médico y se hace un chequeo y el resultado de su análisis de sangre dice que tiene colesterol alto, ¿sí? Ya detectamos ahí un problema, el colesterol está alto. ¿Qué hago, doctor? Entonces el doctor le va a decir algo, le va a decir, bueno, esto y esto no puede comer. Esto no debe comer, ¿sí? Entonces la persona se enfoca en el no. Esto no, esto no, esto no, esto no. Es una parte del tratamiento para bajar el colesterol. Pero por otro lado, le dice, esto no, esto no, esto no, y esto sí. Camine, haga ejercicio, coma estos alimentos, tome mucha agua. Entonces, uno tiene que enfocarse en el no, pero no tiene que olvidarse de enfocarse en el sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque a veces nosotros queremos escapar de la hipocresía enfocándonos en el no y olvidándonos que hay un montón de cosas que nosotros sí podemos hacer y que sí debemos hacer para escaparnos de este poder arrasador. ¿Sí?
una de las cosas es, a ver, hace unos días atrás, unas semanas atrás, nos enteramos de una triste noticia en Bariloche, un lugar que a vos te gusta mucho, Nati, Bariloche, nos encontramos con una terrible noticia, trágica. Había un hotel en la ladera de una montaña, de un monte, un cerro. Llovió mucho, la tierra se debilitó en el costado de la montaña y parte de la montaña cayó sobre ese hotel y fallecieron 3 personas, ¿sí? 3 turistas fallecieron sepultados, arrastrados, sepultados por el barro que cayó, los arrastró, los mató, los asfixió, ¿no? Entonces, si no quiero que me arrastre la hipocresía, tengo que salir de los ambientes de hipocresía. No tengo que ponerme al costado, frente a la montaña. No tengo que ponerme frente al lugar o en situaciones donde digamos, se generan estas situaciones. Debería no hacer esto y sí juntarme y sí ponerme en lugares seguros, ¿sí? Con personas con las que yo sé que no hay problema en que si se me cae un moco y hago esto, Claro. no van a decir, se te cayó un moco. No se van a escandalizar, ¿sí? Porque es algo que puede pasarnos, ¿sí? Donde si yo hoy fui con una zapatilla que tiene un agujero en el dedo, no se van a reír de mí o me van a hacer de lado, porque yo tengo una zapatilla con un agujero en el dedo. Pongo estos ejemplos tontos, ¿no? Pero evitar esos lugares donde, digamos, el ambiente es una estructura de hipocresía, de mentira, de falsedad, de apariencia, ¿sí? Y buscar entornos que sean sinceros, buscar lugares donde sean sinceros, donde yo esté con mi hermano, con mi hermana, con la persona de la iglesia o sea, la iglesia debe ser ese lugar, ¿no? Ese lugar donde predomine la sinceridad, donde yo pueda ir, donde vos puedas ir y podamos mostrarnos tal cuales somos, ¿sí? Sabiendo que tenemos que corregir muchas cosas todavía de nuestra vida, obviamente. Esto también de ser como uno es, no es un permiso para seguir pecando, ¿no? O para si Claro. yo tengo mal carácter, no, total, yo soy como soy. ¿Viste? Mucha gente dice, yo soy como soy y ya el Señor me recibió así. Sí, está bien, obvio, el Señor te recibió así. Él no espera que seas perfecto para que te acerques. Pero una vez que el Señor te recibió, hay que ir trabajando en eso que yo traía y que era un problema, que es un problema todavía en mi vida, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es crear una estructura de hipocresía, crear una estructura de mentira, de falsedad, de apariencia, de fingimiento, donde aparentemos ser algo que no somos. Entonces estamos, como decía Dulce desde San Luis, estamos como en el mundo, como en la sociedad, ¿sí? En la sociedad, donde, no sé, hay una gala de teatro y todos van así, y cada uno, viste, como en la casa por ahí agarrás el vaso, lo agarrás así. Pero ese día que estás ahí lo agarrás así. Y le das de acá. Porque si llegás a agarrar así el vaso de esa bebida, así, uy, mirá, le falta finura, le falta delicadeza porque no levantó el dedito pulgar, el índice. Este, Sí. nosotros tenemos como Superman, los cristianos tenemos un punto débil, ¿sí? Y Jesús nos advirtió, guárdense, cuídense de esta levadura que tienen los fariseos, que es la hipocresía, ¿sí? Esa es nuestra hipocriptonita. Superman, si no quería perder sus superpoderes, si no quería ser como los demás, tenía que estar lejos de la kriptonita. Nosotros, de la misma manera, si no queremos perder lo que somos en el Señor, lo que el Señor hizo por nosotros, como el Señor nos llamó para algo, el Señor nos salvó para algo, ¿no? Nos dio, nos santificó, nos lavó con su sangre nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas,
somos nuevos ahora en Cristo, si no queremos perder estas cosas, alejémonos de la hipocriptonita, que es la hipocresía, es el nombre que yo le di para esta charla a la hipocresía, ¿no? Porque así como la kriptonita debilita a Superman, la hipocresía también nos debilita a nosotros. Tal cual, Ser. Justo, viste que decía que nos guardemos de esa levadura. Y uno, bueno, a mí lo que me pasaba que siempre pensé que la levadura era buena, según los textos, pero esa levadura justamente es una levadura que leuda y te llena de... Guárdense de esa levadura, que esa levadura es mala. Por eso guardarnos de esa levadura, que bueno, la levadura uno siempre la ve que leuda toda la masa, que está todo bien, pero justamente no. Te lleva a empoderarte de lo que es la hipocresía, esa levadura. Y justo tenemos que, anteriormente de Lucas habla de la sal, ¿no? Que tenemos que ser esa sal. Entonces, justo mirá cómo utiliza distintos alimentos, ¿no? Y ser esa sal, tener gusto, ser esa sal, tener gusto y guardarnos de la levadura, pero ser sal. Y la manera también de guardarnos de esa levadura es tener gusto, es decir, ser esa sal que no tenga gusto, una sal que tenga gusto, y la manera de tener gusto es ser auténtico, ser como el Señor quiere que seamos, ¿no? Y esa es la manera de guardarnos, ser sal para guardarnos de esa levadura que de alguna manera te arrastra porque es como decías vos, Sergio, tiene mucho poder, es como te empodera eso, esa hipocresía es como que está ahí a la orden del día y te arrastra como lo arrastró a Pedro, y como decías vos que y Pedro tenía su carácter, era Pedro, pero fue arrastrado, es decir, Pedro fue arrastrado, y sí, sí. Fíjate, vos recién mencionaste algo que me abriste la cabeza, me explotó la cabeza, te digo, ¿eh? Cuando dijiste que tenemos que ser sal para evitar, digamos, caer en el tema este de la levadura, porque tomaste estos ejemplos culinarios, ¿sí? De la cocina, ¿sí? Sí, Y vos sabés que es así. Si vos querés hacer una pizza, un pan, tenés que ponerle sal, tenés que ponerle levadura, pero cuando la sal toma contacto con si vos le pones a la harina, le pones levadura y le echás la sal en la levadura, vos sabés que la levadura no actúa. El pan no se levanta, la masa no se levanta, o la pizza no se levanta. O sea que la sal anula la acción de la levadura. bien, sí. No sé si lo dijiste con esa intención, pero ocurre Claro. eso. Marcela cuando hace pizza o hace una cosa así con harina y levadura, ella dice, no le pongo sal ahora, le voy a poner después, porque si la sal toca la levadura, esa masa no se va a agrandar. Yo no sabía eso de que no se agrandaba, porque mucho de pizza no sé hacer, pero yo decía que la manera de contrarrestar esa levadura, bueno, más o menos, bueno, igual vos lo llevaste que bien, excelente el ejemplo, porque yo no sabía de la, no sé, Vos no pusiste sabía ejemplo. ese tema pero sí, sí, es como, siendo buena sal, evitás el tema de ser arrastrado por esa levadura, por ese poder de la hipocresía. Pero excelente lo que dijiste del Y ejemplo, dice sí. Lucre, y el azúcar alimenta la levadura. Yo creo que tenemos que hablar de esto Vamos, bastante, ¿no? vamos. Salió otro tema. Este, Qué estamos bendición, sí, llegando, sí. Nati, al final, así que ya casi una hora, ya estamos en la hora. Así que Amén, bueno, sí, una Nati, quiero bendición. agradecerte enormemente por acompañarnos a todos. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Sí, Nancy, por hacer la conexión desde Casa Bíblica Argentina. Muchas gracias, Nancy. amén. Gracias a todos. Gracias. Gracias por los Listo, comentarios, también por los listo. aportes. Sí. No, El qué bueno. próximo sábado nos encontramos de vuelta por este espacio, ¿sí? Amén. Sí, Nos sí. encontramos de nuevo por acá, así que les dejo saludos a todos. Nati, Sí, el Señor nos bendiga. Bueno ser, el Señor te Dios te bendiga. bendiga. Saludos a Saludos, todos. saludos a Amén. Sí. Dulce, a San Luis, saludos a Salta, saludos a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones.